Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jaime Águila. Soy alumno de Ingeniería Civil en Obras Civiles y la asignatura de elementos finitos. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con un programa de cálculo estructural llamados Autodesk Análisis Estructural 2014, ¿cierto? Y el trabajo a diseñar va a ser analizar y ver el comportamiento de una estructura de 4 pisos que va a ser un edificio. Bueno, vamos a hablar un poquito de Autodesk antes de comenzar con nuestro trabajo. Y decimos que se ha convertido en la mejor herramienta para el cálculo y diseño y simulación de estructura a nivel internacional, siendo pionero en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Chile, entre otros, ¿cierto? Bueno, es una pequeña introducción al programa que vamos a trabajar, que es muy bueno, que tiene muy buenos elementos, ¿cierto? Y que vamos a realizar ahora. Abriendo el programa, primeramente, ¿cierto?, nos va a aparecer esta tabla de cuadritos y nosotros, para diseñar nuestro edificio, vamos a colocar pórtico espacial, ¿cierto? Una vez que aplicamos pórtico espacial para realizar nuestro edificio de 4 pisos, nos vamos a línea de construcción que aparece en el costado derecho de nuestro programa y vamos a ver que aparecen los ejes X y Z, que esto nos va a permitir cuáles son las separaciones y altura correspondientes de nuestro edificio. Una vez hecho eso, vamos a trabajar con un edificio de 4 pisos, ¿cierto? Nos aparecerá de la siguiente manera, así. Podemos ver que tenemos 4 niveles, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y con sus respectivas elevaciones. Elevación 0, 2,50, 5, 7,5 y 10 metros, ¿cierto? Recordando que estamos trabajando en metros. Esto es lo mismo, pero mirado desde otro punto de vista. Antes de empezar a seleccionar el tipo de vigas que vamos a trabajar y columnas, vamos a ver en cuáles son las unidades de medida en las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Trabajaremos los esfuerzos en toneladas, los aumentos en toneladas metros y las tensiones en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Nuestra estructura será de hormigón armado. Bueno, entonces, para ir definiendo nuestras vigas, nos vamos a la parte derecha de nuestro programa, a donde diga sección. En esta parte nosotros hacemos clic y vamos a agregar nuestras vigas y columnas, que serán las siguientes: vigas de 60 por 30, vigas de 40 por 30, vigas de 30 por 50 y columna de 50 por 30 y 40 por 40, ¿cierto? Bueno, una vez agregado esto, también nos vamos a la parte derecha de la barra, donde mismo nos fuimos a secciones, nos vamos a esta parte de barras, ¿cierto? Para ir diseñando nuestro edificio, y nos vamos acá donde dice tipo de barra y colocamos, hacemos clic en columna de hormigón armado. Una vez realizado esto, ¿cierto?, podemos ir seleccionando nuestro edificio de parte de izquierda a derecha. Vamos a ir seleccionando nuestras columnas y vigas y nos quedaría de la siguiente manera, ¿cierto?, con nuestros niveles correspondientes, ¿cierto? Una vez que ya hemos realizado y mirándolo desde otro punto de vista, tanto en el plano XZ, XY, podemos ir seleccionando y nos quedaría nuestra estructura de esta manera, donde solamente nos quedaría por rellenar, ¿cierto?, por completar nuestros paños, que vamos a hacerlo a continuación. ¿Cómo colocamos los paños? Los paños los colocamos de la siguiente manera. Nos vamos a la parte superior de nuestro programa, donde diga estructuras. Ahí hacemos clic y nos aparecerá cerramientos, que es la barra que nos aparece aquí. Entonces, cerramientos, donde nosotros podemos colocar nuestros paños, y en esta ocasión, como son planos rectangulares, vamos a hacer clic en rectangular. Aplicamos eso y vamos parte por parte seleccionando nuestro edificio y nos quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? Esto es solamente una parte, pero se completaría con paño nuestra estructura, ¿cierto? Una vez seleccionando los paños, vamos a asignarle las cargas. 3 tipos de cargas. ¿Cuáles son? Peso propio, sobrecarga y viento, ¿cierto? Además podemos hacer una combinación, pero eso lo hacemos después. Agregamos estas 3 cargas, ¿cierto? Y nos vamos a otra visión de nuestro edificio y nos vamos a barra. En barra hacemos clic en acá, ¿cierto?, en el primer recuadro, y le colocamos una carga uniformemente en la parte inferior de nuestro edificio, ¿cierto? Y seleccionando, y para ver cómo nos queda finalmente con nuestras cargas y con las cargas asignadas, nos dice que tiene una carga de 0,3 toneladas uniformemente distribuidas. Entonces, bueno, acá pasamos, cabe recordar que aquí estamos trabajando con el peso propio, ¿cierto? Y acá vamos a trabajar con el peso del viento, en el cual nosotros vamos a seleccionar en nudos la primera barra y le vamos a asignar en el eje X
0,2 toneladas de peso por una cara de la estructura. Bueno, para hacer las combinaciones, ¿cierto? Nos vamos a cargas y luego a combinaciones manuales para hacer así nuestras cargas de combinación. Luego, en la parte inferior tenemos que asignarle, ¿cierto?, a nuestro empotramiento, que va a ser de esta manera, ¿ya? Una vez teniendo eso, teniendo el empotramiento, teniendo las losas, ¿cierto?, teniendo los paños, nos vamos a diagramas, donde podemos ver los esfuerzos, los momentos y las reacciones, solamente haciendo clic. Bueno, en esta ocasión podemos ver cuál es el diagrama del momento flector, ¿cierto?, que aplicamos en distinguido y en rayado, y nos quedaría de esa manera. Bueno, acá pasamos a ver otro en el plano XZ, ¿cierto? Acá, pero le cambiamos solamente que en distinguido y uniforme, y le cambiamos el plano, ¿cierto? Acá en la misma visión, ¿cierto? Tenemos el momento en Y y los esfuerzos en Z, y que nos aparecen con sus respectivas medias. Bueno, en el peso propio podemos ver las deformaciones exactas, ¿cierto? Y que serían de esta manera. Ahora, para ver las deformaciones exactas, ¿cierto?, pero en las combinaciones, ¿cierto?, que son las combinaciones de nuestras cargas, se nota que es mayor la deformación. Bueno, acá tenemos cuáles son, ¿cierto?, las reacciones en X y en Z, y los momentos en X y en Y, ¿cierto? Acá podemos ver las regulaciones de los cálculos, ¿cierto?, todo con su norma correspondiente, que es la EH99, y la medida de nuestros fierros a la cual nosotros trabajaremos, y aquí entre el nombre, que es la modificación a la cual la norma nosotros le estamos aplicando. Finalmente nos aparece este recuadro, donde tenemos nuestras barras, ver de qué tipo van a ser, y finalmente nuestros momentos, que nos quedarían de esa manera. Bueno, este programa es muy bueno, mucho mejor que el SAT, tiene mayores detalles, y finalmente este programa nos entrega un informe con el cálculo estructural, ¿cierto?, que SAP no lo tiene. Como conclusión final, podemos decir que Autodesk 2014 es un excelente programa para diseñar y calcular edificios, ya sean cualquier tipo de estructura, que nos permite el programa de todas las opciones posibles para que el diseño sea de la mejor manera, ¿cierto? A modo personal es un programa muy bueno, el más realista que hemos tenido, ¿cierto?, en elementos finitos, mucho mejor que el SAP. De hecho nos da un informe, ¿cierto?, que correspondiente a la última parte de nuestro trabajo, que lo podemos entregar en Word, ¿cierto?, con todos nuestros cálculos estructurales correspondientes, ¿cierto? Este es Autodesk 2014, programa muy bueno de elementos finitos de cálculo estructural. No, profesor, ese es el informe, espero le haya gustado. Muchas gracias.